Bueno, buenas tardes. Yo soy Charo Ortín, soy doctora en neurocontrol motor. Me dedico a la rehabilitación. Posiblemente sea la persona que menos sabe de tecnología y de realidad virtual de la sala, pero os voy a contar cómo nosotros lo estamos aplicando desde hace 4 años y cómo estamos investigando el fenómeno que produce la realidad virtual a nuestros pacientes. En medicina, la realidad virtual no es nueva, ya desde hace años se ha dado la mano en diferentes ámbitos. Principalmente empezaron en psicología con el tema de las fobias. Hoy por la mañana he leído en una revista científica que en Shanghái están tratando las adicciones con realidad virtual. O sea, es un mundo dulce, es una buena novia y se ha hecho querer en medicina. Y nosotros lo que queremos, nuestra especialidad es la neurología y nuestro foco lo hemos denominado neurovirtualidad, porque lo que queremos es ver cómo la realidad virtual puede influir en el sistema nervioso. Como ha contado el compañero en la charla anterior, muy interesante, es verdad que la realidad virtual produce unos fenómenos psicológicos, pues te lo pasas bien o te da miedo, ¿no? Eso que contaba de ver un precipicio. Crea unas respuestas fisiológicas, es verdad que la frecuencia cardíaca aumenta, que la tensión arterial puede subir. A nosotros nos interesan los cambios neurológicos, nos interesa ver cómo afecta a las neuronas. La realidad virtual en la medicina están haciendo cosas increíbles, no sé si conocéis, pero por ejemplo eso es una estimulación magnética transcraneal, se usa en pacientes que por ejemplo tienen un dolor, los típicos amputados que tienen ese dolor fantasma, desde fuera del cráneo con un imán muy potente se da unas descargas en una zona determinada del cerebro y el dolor reduce. A día de hoy se están aplicando esas estimulaciones, lo hacen en el Gregorio Marañón, y le están aplicando la realidad virtual también, para que el paciente no solamente en el cerebro reduzca el dolor, sino que a la vez está viendo esa mano que ya no tiene. Entonces esto al cerebro efectivamente le engaña neurológicamente, no psicológicamente, sino neurológicamente, produce unos cambios en esa homeostasis de las neuronas y el dolor efectivamente desaparece. Entonces esto es lo que a nosotros nos interesa, ¿vale? Es una técnica, la realidad virtual, que no es invasiva, no es un fármaco, no es muy cara, es asumible, entonces yo creo que en el mundo de la medicina también si se aplica bien, o sea, si no se hacen cosas frívolas, porque yo he visto cosas que son un poco, a mi opinión, no sé cuál es la palabra, pero aberrante, o sea, tú no puedes tratar ciertas cosas con tecnología como la Wii, por ejemplo, que han dicho que eso es realidad virtual o que eso es... entonces, hay que tomárselo en serio, esto no es un juego y si lo usas bien puedes conseguir cosas increíbles. Entonces, nosotros hemos estado estudiando mucho este fenómeno de neurovirtualidad y desarrollando un trabajo en enfermedades neurológicas. Principalmente tenemos 3 líneas que son ictus, lesión medular y esclerosis múltiple. Entonces, bueno, os voy a enseñar un vídeo de una paciente que cuenta su historia. Como son pacientes reales, no se pueden grabar ni difundir, ¿vale? Pero sí que tengo permiso para enseñároslo. Bueno, desde hace 10 años trabajamos en un centro que se llama Foren, estamos en Tres Cantos. Es un centro de rehabilitación neurológica y nuestra filosofía de trabajo es la intensidad. El secreto de la rehabilitación neurológica es una repetición intensiva. O sea, la gente se pasa como 8 o 9 horas de rehabilitación. Se parece mucho a los centros de alto rendimiento de deporte. En los últimos 4 años hemos dedicado un esfuerzo muy grande a este estudio de este tracto. Este tracto es el tracto piramidal, son las neuronas motoras y sensitivas que parten desde el cerebro, viajan a otras zonas del cerebro, llegan a la médula, viajan por los nervios y llegan hasta el músculo diana. Son las neuronas motoras o sensitivomotoras. Lo que hacen es que cuando yo quiero o yo pienso mover una mano, mando la orden, llega hasta la mano y la mano se mueve, ¿vale? Más o menos es cómo actúan. Entonces, nosotros tenemos muchos pacientes que han tenido lesiones en este tracto, porque imaginaros un tumor a este nivel o una lesión medular o un ictus o un sangrado, pues impide que esa orden pueda llegar, ¿vale?
Nuestro gran reto es este tejido, estos son las neuronas son, como todos sabéis, son las células del tejido nervioso y los neurorehabilitadores lo que tenemos que hacer es estimular ese tejido, igual que por ejemplo el tejido óseo, pues tiene un crecimiento y crece de una determinada manera y lo conocemos, el tejido nervioso también crece. Cuando se rompe o cuando nace un niño, por ejemplo, lo que tienen que hacer las neuronas es crecer y volver a crear conexiones, ¿vale? Eso se llama plasticidad neurológica y este es nuestro gran reto. Una persona que viene con un ictus o con una lesión medular, viene con el sistema roto, pues tenemos que ser capaces de estimular ese sistema nervioso para que vuelva a crecer. Si eso pasa, pues es cuando la persona pues vuelve a conseguir el movimiento. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos enfrentamos a una lesión, mi especialidad es lo motor, me dedico a la marcha, cuando el cerebro, el sistema nervioso es posiblemente el sistema más, no sé cómo llamarlo, pero es súper eficaz, o sea, es tremendamente económico, ahorra energía, está diseñado para eso. Entonces, cuando una persona manda un gran esfuerzo en mover una mano, no sé si tenéis experiencia de familiares de esta población, pero si ellos quieren mover una mano y esa orden no llega, lo que hace el sistema nervioso es que inmediatamente empieza a compensarlo, ¿vale? O sea, es tan duro para él mandar una orden ineficaz que lo que va a hacer va a ser compensarlo. Esa plasticidad neurológica la va a usar de otra manera. Os voy a poner un ejemplo que es muy fácil, por ejemplo, los ciegos. Cuando a una persona las neuronas visuales empiezan a fallar y esa persona empieza a tener una ceguera irreversible, lo que hacen sus neuronas no es recuperar la visión, sino que el tacto lo hiperdesarrollan y las neuronas visuales se convierten en táctiles, o sea, se transforman. Porque es así de ahorrador. Van a tirar por el sistema sano las neuronas y eso es con lo que se van a quedar. Entonces, mis pacientes de lesión medular, por ejemplo, después de un año de no andar, su cerebro, si yo les hago una foto al cerebro, ha borrado las piernas. Y de hecho ellos te lo dicen. Yo soy un tronco que tengo los pies aquí. Yo floto, yo no tengo... O sea, se desvirtúa el cerebro y los pies desaparecen, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que luchar contra este fenómeno de compensación neurológica. ¿Qué encontramos? Pues encontramos una solución, o bueno, ojalá no, quizás esto sea un poco fuerte decirlo, pero desde luego nos ayuda mucho y nosotros estamos viendo cosas muy, muy buenas con este tipo de trabajo. Hay un tipo de neuronas que son visomotoras que se llaman neuronas espejo. Las habréis oído porque ahora... por ejemplo, arriba las experiencias de la empatía, pues parece que las neuronas espejo son el sustrato anatómico de este comportamiento que tenemos los humanos y los mamíferos más desarrollados. Bueno, las neuronas espejo tienen la capacidad de ponerte en el lugar del otro, pero de manera literal. Es decir, cuando una persona de una determinada manera observa a otro hacer algo, mi sistema lo replica, porque nacemos, el ser humano nace con esa capacidad, con la imitación. Los bebés lo tienen, ¿eh? Tú le sacas, con un bebé de 3 semanas, le sacas la lengua y el bebé saca la lengua. Y nunca se ha visto la lengua, ni sabe dónde está. Pero su sistema motor lo resuena, ¿vale? Entonces, el ejemplo también típico es el bostezo. O sea, ¿por qué se contagia el bostezo? Bueno, pues es por estas neuronas espejo que tienen ese poder. Inevitablemente resuenan en tu sistema nervioso lo que ves en el otro. ¿Qué hicimos? Estudiar estas neuronas espejo a fondo. Su descubridor es el doctor Ricciolati, está vivo, o sea, este descubrimiento es del año 96, también es una revolución como el tema de la realidad virtual. La neurología y el cerebro también está viviendo un momento muy, muy dulce de mucho descubrimiento. Estas neuronas se han descubierto, ya os digo, en el año 96. Fue un hallazgo casual en la que un mono le estaban midiendo la actividad de la mano en el cerebro y un mono estaba comiendo cacahuetes y la mano aumentaba y en un descanso se les olvidó apagar el aparato, el mono no comía, pasó un investigador, cogió un cacahuete y se lo comió y el mono se activó la mano. Y cuando vieron eso dijeron, ¿cómo es posible? Bueno, pues ya descubrieron eso, que a una determinada distancia, de una determinada manera, a una perspectiva, a unos colores, todo esto es lo apasionante y a lo que nos hemos dedicado nosotros a estudiar, los neurocientíficos, es que esas neuronas se excitan mucho y entonces tu sistema inevitablemente lo imita. Esto ha abierto un campo también muy potente en deporte también. Cuando, por ejemplo, deportistas de élite que tienen que entrenar y también se pasan horas y horas repitiendo, pues yo qué sé, Rafa Nadal, el mismo movimiento hasta que lo automatiza y es capaz de hacerlo hasta con los ojos cerrados,
si yo no puedo seguir trabajando, porque físicamente ya aparecen distonías o aparece una fatiga que ya es, pues tienes que parar porque te vas a romper, el cerebro sí que puede seguir aprendiendo. Entonces, este tipo de tecnología y los neurocientíficos, o este tipo de conocimiento, se está aplicando en el deporte. Es el primer sitio donde se hizo hueco. Bueno, ¿qué hemos hecho? Estudiar dónde están esas neuronas espejo y cómo se excitan. ¿Qué hemos aprendido? Pues que cosas como la intención de la acción, el contexto, lo que os digo, no quiero aburriros, pero vamos, la distancia es sorprendente, pero un cerebro no se excita igual si el objeto está a 40 centímetros de mi cuerpo que si está a 1 metro. Los colores, la verbalización, cuando se acompañan de verbos en infinitivo, el cerebro se excita. Todo ese conocimiento que han sido 4 años de mucho trabajo y de mucha investigación y de muchos papers, pues nos han permitido saber dónde están esas neuronas espejo a nivel motor y utilizar esa observación como un tratamiento terapéutico real, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitábamos? Hasta aquí llegó mi camino, porque yo me dedico a eso, me dedico a la rehabilitación y llegué hasta aquí. O sea, sabía que una manera de observar podía influir a los pacientes a excitar esas neuronas que necesitaban la excitación. Si os acordáis de cuando hablábamos antes del fenómeno de la plasticidad, para que las cosas vayan bien y para que esas personas se rehabiliten, tienen que trabajar 1000 veces 1000 un movimiento. Pero ¿cómo repito un movimiento si no lo puedo hacer? Entonces, aquí vimos una solución, pues esa persona que lo observe. Y si lo observa y lo observa bien, su sistema nervioso se va a excitar, ¿vale? Y lo vamos a salvar. Es como si le pusieras un suero al sistema nervioso. Entonces, hasta aquí llegamos nosotros y, por supuesto, fue necesario ya aliarnos con gente de este tipo de tecnología que supieran mucho de realidad virtual, comprendieron nuestro proyecto y nuestras necesidades y nos hicieron lo que nosotros necesitábamos. Yo les dije lo que necesitábamos, vídeos reales, porque el cerebro no se cree la imagen por CGI, vídeos reales, distancias determinadas, verbalización en un momento, colores en un momento, entornos sin distractores, bueno, una serie de cosas que las pedí y mi sorpresa es que todo ese conocimiento me lo recogieron en unas gafas de realidad virtual y ya está, y es muy fácil, o sea, es súper fácil, te lo pones y las cosas pasan. Entonces, este es uno de los ejemplos. Esto es un paciente en una cinta de andar, te colocas las gafas y esto es lo que ven, se van a ver, a ver si consigo explicarlo mejor, se van a ver a ellos mismos, se ven a ellos mismos, esto es Foren, esto es la clínica y este es el paciente viene, se coloca una ropa determinada, se pone en un punto concreto del espacio, ¿vale? Y cuando se pone las gafas, esto es lo que ocurre, o sea, se ve a él mismo haciendo algo que no puede hacer. Este es un paciente de esclerosis múltiple en concreto, el chico que estaba antes en la foto anterior. Entonces, él se mira a la izquierda y se está viendo. Este es el espejo y se está viendo andar, ¿vale? Esto es porque es realidad real, o sea, no es realidad virtual, no es realidad mixta, es realidad real. Me he saltado a mi compañero Alberto, no sé ahora si se puede ir para atrás, que os lo va a explicar un poco mejor que yo. Bueno, si os habéis enterado de algo, pues fenomenal, porque yo esto, o sea, no sé cómo lo hacen. Ellos aparecen en la clínica, vienen con unas cámaras muy sofisticadas, se están todo un día entero grabando, vienen modelos, graban lo que yo les pido, el movimiento que les pido, y luego eso me dan un teléfono con unas gafas y ahí está, ¿vale? Entonces, hablan de cosas como cosido, como, no sé, o sea, yo no sé lo que hacen, pero es increíble. Y entonces, bueno, lo que a mí me importa y lo que a mis pacientes les importa es, oye, esta observación y esta forma de observar, esto funciona. Entonces, cogimos a un paciente que tenemos que, bueno, tiene 40 años, 43, con 20 años tuvo un accidente de coche, es una lesión medular crónica, o sea, lleva 20 años en silla de ruedas con una lesión medular, a nivel de D5, es decir, desde la quinta vértebra dorsal,
Bueno, y lo que quisimos fue ver el efecto que tenía esta forma de observar en su sistema nervioso. ¿Cómo lo medimos? Hicimos una electromiografía de aguja. Eso es que te pinchan en un músculo y esa máquina lo que permite es ver cuánto reclutamiento de unidades motoras hace tu músculo. Es decir, cómo es tu contracción muscular en ese músculo. Entonces, pues el paciente se tumbó y le pedimos que hiciera, esto es un músculo tibial anterior, eso es, pues si este es mi pierna y este es mi pie, pinchamos aquí y le pedimos al paciente que mueva el pie, ¿vale? Que haga esta flexión dorsal. Entonces, el paciente, son las 7:10, hace una pequeña unidad motora ahí. Pum, hace un pum, se llaman pum. Bueno, pues decimos, vale, para. Le ponemos las gafas y esto es lo que ocurre. ¿Vale? Entonces, su sistema neuromuscular sí se está viendo afectado, porque lo está viendo y entonces, pum, hace diana. Es ese suero del que os hablaba, ¿vale? Son las 7:11, ¿vale? Con gafas, tibial anterior. Y este es el izquierdo sin gafas basal. Su pie izquierdo, lo mismo, le quitamos gafas, venga, muévelo, hazlo, tal. Pues nada, ni un pum. Le ponemos las gafas, venga, no pasa nada, lo has hecho muy bien. Pues pum, 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 pum. Fenomenal, pues ya está. Pues yo con eso ya digo, pues es verdad, pues las neuronas espejo funcionan y es verdad, el sistema neuromuscular, oye, esto, aquí se me abrieron un montón de puertas y de ideas, pensé en tanta gente que hay movilizada, no sé si habéis ido a las residencias de ancianos, la cantidad de gente mayor que está en una silla de ruedas, pues no sé, 17 horas de las 24, y esos músculos, de repente tú cuando vas a la semana a volver a ver al abuelo, el cuádriceps ha desaparecido, porque en una semana de encamamiento se pierde un diámetro muscular. Entonces, estas gafas o esta manera de observar pone freno a esa atrofia galopante del inmovilismo. Bueno, para el movimiento y para, si os acordáis de esa primera foto tan bonita del tracto piramidal morado de las neuronas motoras, para que el movimiento se produzca, para que esa plasticidad se consolide y sea buena, no solamente el cerebro tiene que mandar una orden, la orden visual es la más rápida porque viaja a la velocidad de la luz, entonces por eso el cerebro se lo cree tanto, porque lo visual es lo primero que se cree. Pero el cerebro no es tonto, entonces lo que va a pasar después es que el sistema propioceptivo, que es el tacto y son las articulaciones y la tensión muscular, va a pedir si eso es real. Si yo me pongo las gafas y veo, yo qué sé, la montaña rusa, es verdad que te mareas y crea ganas de devolver incluso, o sea, afecta al sistema vestibular. Pero si yo me agarro, ya sabe el cerebro dónde estoy, ya no estoy en la montaña rusa y ya no me mareo. Esto también, las borracheras y la vuelta a casa, seguro que lo habéis hecho también. Si yo me agarro, ya sé dónde estoy y ya la sala deja de dar vueltas, ¿vale? Entonces, esto es un feedback que necesita la observación. Yo os cuento todo lo que hacemos en el método FOR, en el método de rehabilitación. Las gafas tienen un papelón, ya lo habéis visto, el papel tan potente que tiene de excitación, pero es importante que ese músculo del pie efectivamente se mueva, le tiene que devolver un feedback, porque si no el sistema nervioso no se lo cree del todo, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es que ponemos unos electrodos en ese músculo y cuando vemos, le estamos vigilando, eso es una electromiografía, que ese músculo hace la contracción, que veis cuando supera esa rayita roja, nosotros desencadenamos la contracción muscular, ¿vale? El paciente ve y siente que eso está pasando. Y no el paciente, sino su sistema nervioso, que es lo que nos importa, ¿vale? Esto es lo que está pasando en realidad. El paciente estaba en ese gimnasio colgado, viendo andar, viéndose las piernas, pero esto es lo que está pasando en realidad. Él se está viendo a él andar, pero aquí estamos alrededor todos los terapeutas haciendo que eso ocurra. Yo cómodamente con mi electroestimulador y mi electromiógrafo y mis compañeras moviendo. Es porque estoy embarazada, entonces no cogía peso. Bueno, tenemos resultados con este tipo de método. Pues a día de hoy hemos probado a más de 100 pacientes y sabemos que la fuerza muscular aumenta, sabemos que la sensibilidad mejora, el dolor disminuye 5 puntos y la espasticidad es esa rigidez que tiene el músculo, pues eso, que los niños de parálisis cerebral, ¿no? Que no pueden moverse porque tienen tanta rigidez muscular que no consiguen relajar,
pues también disminuye. Luego, además, otros resultados, o sea, la alegría y la motivación que da este tipo de trabajo, no os lo podéis imaginar, porque esa gente que tiene que estar 8 horas pidiéndole a una mano que se mueva o a unos pies que se muevan, es tremendo, y os lo puedo contar, cuando tú estás al lado de una persona que tiene la mano así y le dices, coge la botella. Y es horrible, o sea, ahí lloramos todos, porque es muy frustrante y es... Pero, sin embargo, en las gafas y con la contracción sí que pasa. ¿Vale? Entonces, ya solamente por eso merece la pena. Pero además es que pasan otras cosas que os he podido enseñar y que os invito a que vengáis a Tres Cantos y que lo veáis. Bueno, esto es esos cambios que hemos visto, esos resultados en números y en gráficas, pues todo el mundo quiere ver lo que se llaman cambios funcionales. Es decir, sí, vale, aumenta la fuerza o disminuye el dolor, pero quiero ver ese tío cómo camina. Bueno, pues este es un señor de esclerosis múltiple que tiene mucha espasticidad en las piernas, que camina en tijera, porque camina pues, sin uso de la cadera y camina de puntillas, ¿vale? Con los pies en equino. Lo que hicimos fue trabajar 4 semanas con este método, y el paciente ahora ya sí que flexiona la cadera, extiende la rodilla, apoya el talón, la espasticidad ha reducido tanto que su marcha ha mejorado pues, notablemente. Bueno, todo este trabajo, pues hemos ido a Italia, se lo hemos contado a Giacomo porque Ricciolati, que es su descubridor, está vivo. Yo llevo 10 años detrás de él, dándole la paliza, al final ya, vale, que sí, venga, ya, vale, sí, publicamos juntos, venga. Para mí es un sueño hecho realidad. Hemos ganado 3 premios en Europa, 2 en España, hemos colaborado con el Hospital Puerta de Hierro de lesión medular, con otro hospital, con el Hospital del Tajo, y ahora mismo, pues como contaba antes el ponente anterior, él en su empresa dio un giro, porque vio que esto era importante, yo en la mía también, y lo que hemos hecho ha sido, hemos abierto una unidad de neurovirtualidad. O sea, creo que esto merece la pena, nos lo creemos, y lo que quiero es ahora investigar realmente y darle el peso que merece a nivel científico a este tipo de tecnología en medicina. Y ya está.